Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y gracias, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, vamos a la lección número 5 para el 4 de noviembre del año 2023. Estamos iniciando un nuevo mes y pues también tenemos una lección más para aprender de este trimestre. Y el título de la lección número 5 es Excusas para eludir la misión. Es un título que cuando lo leí dije esto va a estar bastante interesante. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nuestra labor como líderes de iglesia es animar a la gente, animar a los hermanos, a los cristianos, a que vayamos y que cumplamos la misión. Y muchas veces nos topamos justamente con excusas, con situaciones que a veces pues colocamos allí y que aparentemente son un impedimento para llevar a cabo esta tarea, pero pues la lección de esta semana nos va a colocar sobre la mesa todas esas excusas y nos va a mostrar justamente pues lo que son y cómo son, como excusas en este caso, y también pues nos deja una invitación final que es importante responder. Y mira, vamos a ir al versículo para memorizar de esta semana que está en Isaías capítulo 6, versículo 8, y dice allí la palabra de Dios: Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Es un versículo bastante bonito, con un llamado, con un mensaje muy especial de parte de Dios en su momento al profeta Isaías, pero también un mensaje especial para nosotros hoy. Y la lección de esta semana se va a enfocar especialmente en el libro de Jonás, y que es por cierto un libro la verdad muy interesante porque mira, según los comentadores bíblicos mencionan que el libro de Jonás es el libro por excelencia para la misión, pero no porque nos enseñe cómo cumplir la misión, sino todo lo contrario, porque nos enseña en este caso los errores que no debemos cometer si queremos cumplir la misión. Entonces, la verdad que es un libro muy interesante y en lo personal es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Lo he leído y lo tengo subrayado por todos lados, con anotaciones por todos lados, y es un libro al cual le he dedicado muchas veces bastante tiempo de estudio. Así que la verdad que la lección de esta semana lo vamos a disfrutar muchísimo, y espero que así como yo estoy disfrutando al hacer este comentario, también tú puedas disfrutarla en escuchar cada una de las partes de la lección. Y bueno, vamos entonces a entrar de lleno a la lección sin más preámbulos, sin más cuestiones sobre la mesa, y vamos a ir a la parte del día domingo, la primera excusa, nuestras excusas, que en este caso es el miedo. Ese es el subtítulo de la lección del día domingo. Y vamos a ir al libro de Nahum, un libro que también es pues un poco en ocasiones difícil de encontrar, pero que realmente nos habla un poquito acerca del contexto histórico de la situación de la ciudad de Nínive y del imperio al cual ellos pertenecían, que en este caso era Asiria. Y vamos a leer Nahum capítulo 1, versículo 1, y luego vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcós. Y vamos ahora a leer el capítulo 3, versículos, en este caso, 1 al 4. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice la palabra de Dios: Ay de ti, ciudad sanguinaria, está refiriéndose a Nínive, toda llena de mentira y de pillaje. Tu rapiña no tiene fin. Chasquido del látigo, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros que saltan. Y dice allí el verso 3, cargas de caballería, resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de heridos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y la gente tropieza con ellos. Y todo por culpa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Un mensaje que es muy duro, pero que de alguna u otra manera, aunque es un lenguaje que utiliza algunas metáforas,
pero que de cierta manera al interpretar esas metáforas, al estudiarlas a fondo y al compararlas con la historia, nos vamos a dar cuenta de la realidad de esta ciudad. Era una ciudad sanguinaria, era una ciudad, me atrevo a decir, peligrosa, tal vez como algunas de las ciudades que rodean nuestros países, no sé de dónde me observes, pero tal vez si pudiéramos comparar alguna ciudad de nuestros días con a la ciudad de Nínive, pudiéramos decir, bueno, creo que realmente a cualquiera le daría miedo estar en una situación como esa, o ir y cumplir la misión en un lugar como ese, porque realmente la situación o el lugar a donde Dios estaba llamando a Jonás a cumplir la misión era justamente esta ciudad, la ciudad de Nínive, la que acabamos de leer, una ciudad que en este caso pues era distinguida por su violencia, por su agresividad, por sus conquistas, y no conquistas pacíficas, sino realmente conquistas sanguinarias. Y a ese lugar Dios estaba llamando a Jonás, a ese imperio, que también cabe mencionar que era un imperio que era enemigo del pueblo de Israel. Entonces todo eso, vamos a decirlo así, y hay que ser sinceros, de cierta manera causaba temor. Hace unos años atrás me tocó ir a una ciudad, también no voy a mencionar el nombre, pero me tocó ir a una ciudad donde íbamos a ir a dar un estudio bíblico por la tarde, y recuerdo que pues al regreso pues dijimos, bueno, para no gastar en pasaje, nos queda cerca, regresamos caminando. Cuando le contamos a la hermana que nos había invitado al estudio bíblico acerca de que habíamos regresado caminando, la hermana nos llamó la atención y nos dijo, jamás vuelvan a hacer esto. Este lugar de noche es muy peligroso y se exponen a muchas cosas. Y nos empezó a contar una serie de historias que la verdad nos causó temor, y esa noche cuando ella nos comentó todo esto y nos pidió que no volviéramos a hacerlo, regresamos a casa casi que volteando a ver atrás a cada rato con mucho temor, porque realmente a veces cumplir la misión nos causa temor, nos causa pues esta situación de manejo, de este sentimiento de miedo, y realmente ahora si nosotros analizamos el mensaje que Jonás tenía que dar a esta ciudad, pues creo que era todavía más el temor que Jonás podía llegar a experimentar, porque el mensaje de parte de Dios para la ciudad de Nínive era: arrepiéntanse o en 40 días van a ser destruidos. Y entonces, mira, que tú llegues y les digas a la gente, mira, si no te arrepientes vas a ser destruido, pues como que no es un mensaje así tan motivante, y tal vez sea como de que, bueno, ¿qué te pasa, no? A ver, ven, vamos a explicarle al resto de la gente tu mensaje, ¿no? Tal vez, te digo, no era un mensaje tan popular, me atrevo a decir, el que Jonás estaba predicando, hablando de popularidad en el sentido de la ciudad a la cual el mensaje iba dirigido. Sin embargo, era un mensaje necesario de predicar. Y mira, a veces nosotros como cristianos, como seres humanos, tenemos el temor de dar ese mensaje, ¿no? Pues la gente no me va a escuchar, me da vergüenza, me da miedo hacerlo, ¿qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi vecino? Y a veces pensamos incluso que el mensaje que tenemos no es un mensaje que sea tan popular o que nos haga tan populares, tan conocidos, porque a veces también es esa la cuestión, que a veces pensamos y decimos, bueno, si yo predico algo como eso, no voy a ser tan bien recibido muchas veces. Al contrario, la gente me va a mirar mal, me va a tachar de loco, etcétera, etcétera. Y eso puede causar y generar temores. En ocasiones es el lugar a donde tenemos que ir. No, pues es que ese barrio es muy peligroso y me da miedo ir hacia allá. No, es que esa casa, esa persona, pues es algo que realmente como que da temor entrar a ese lugar por lo que comentan los vecinos, etcétera. O no, pues cómo voy a ir a una cárcel, por así decirlo, no es un ejemplo, cómo voy a ir a una cárcel allí y si me pasa algo, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que a veces Dios nos pide ir y dar un mensaje que a veces nos puede traer poca popularidad, y al contrario nos puede traer en este caso sentimientos de miedo, de vergüenza.
y en otras ocasiones el lugar hacia donde Dios nos pide que vayamos también es un lugar en el cual muchas veces no nos sentimos tan cómodos. Lo veíamos la semana pasada. Dios a veces nos pide salir de nuestra zona de confort e ir y dar entonces ese mensaje. Y en el caso de Jonás, pues el temor realmente era algo que podía dominar la vida de Jonás y decir, bueno, Señor, este es un lugar muy peligroso y el mensaje que me estás pidiendo que yo dé es un mensaje que tal vez no les va a agradar y puedo terminar metiéndome en alguna situación indeseada, ¿no? Pero pues esa es una de las primeras excusas que a veces colocamos como seres humanos. La segunda, mira, es la parte del día lunes, nos las muestra la parte del día lunes y lleva como subtítulo Nuestras excusas, conceptos falsos. Y vamos a leer Jonás capítulo 1, versículos 12 al 15. Aquí ya vamos a ir directo al libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículos 12 al 15. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Mira, para ponerte en contexto, si no has leído la historia de Jonás, y por cierto te invito a que lo hagas, son apenas 4 capítulos, es un libro muy corto, pero te pongo en contexto si es que aún no has leído la historia, y si la has leído pues lo sabrás, ¿no? En este caso Jonás había recibido el mensaje de Dios, ve a Nínive, predícales que si no se arrepienten en 40 días serán destruidos. Pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, decide embarcarse hacia Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Y allí, mientras iba en la barca, se levanta una tempestad inmensa y entonces Jonás es descubierto de que a causa de él había llegado esta situación a la nave, al mar. Y entonces pues Jonás toma la decisión de decirle, en este caso a los marineros, pues miren, si ustedes me echan al mar, la situación se va a calmar. Mira, esto parece algo como que muy extraño, ¿no? Porque hay que poner en contexto la situación. En el tiempo de Jonás, en el tiempo en el que se desarrolla esta historia, pues conocemos que habían culturas que eran, en este caso, que tenían demasiados dioses y que pues en este caso para cada elemento, para cada parte de lo que existía en el mundo, pues había un dios. Y los marineros incluso pues en el capítulo 1 narran que ellos, antes de tomar la decisión de echar a Jonás al mar, deciden rezar a sus dioses, deciden buscar pues el favor de sus dioses. Y Jonás, cuando habla con los marineros, pareciera ser que Jonás presenta una idea un poco equivocada, por así decirlo, de Dios, como diciendo, mira, si ustedes me sacrifican a mí, se van a salvar, cuando realmente no era ese el punto, sino que el punto era que Jonás reconociera que la decisión que estaba tomando no era la correcta y que decidiera volver, en este caso, y cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Y es que, mira, muchas veces nosotros como cristianos tenemos algunos conceptos equivocados acerca de quién es Dios. Aunque decimos amar a Dios, aunque decimos creer en Dios, muchas veces tenemos alguna idea equivocada acerca de quién es Dios y qué hace Dios por el ser humano. Una idea, por ejemplo, pudiera ser, mira, si no te portas bien, por ejemplo, hablando de un niño, si no te portas bien o si haces esto, Dios te va a castigar. Y esa es una idea equivocada. Dios no nos castiga, son las consecuencias de nuestras decisiones las que nos acarrean en ocasiones cosas negativas a nuestra vida, pero no es que realmente Dios nos castigue, y ese pudiera ser entonces un concepto falso, un concepto equivocado, y que a veces transmitimos a las personas cuando les mostramos el evangelio. Muchas veces platicando con hermanos recién bautizados me dicen, no, es que a mí me enseñaron que si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto otro,
entonces pues soy un verdadero cristiano. Cuando la vida cristiana no se trata de qué hago, sino se trata de tener una relación personal con Cristo Jesús. Y hace un tiempo atrás yo recuerdo que platicaba con una hermana y le explicaba acerca de lo que significa realmente hacer evangelismo. Yo le decía a esta persona, hacer evangelismo no se trata de ir 1 hora al día y dar un estudio bíblico, sino hacer evangelismo es un estilo de vida, es que en cada oportunidad yo testifique acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ella, recuerdo que me decía, entonces lo que usted me está diciendo es que necesitamos hacer un cambio de chip, cambiar los conceptos, y esa es la realidad, porque te digo, en ocasiones tenemos ideas equivocadas acerca de quién es Dios o de lo que Dios pide de nosotros como seres humanos. Y de igual manera, ese pudiera ser un punto, y otra idea o otra muestra de lo que pudiera ser un concepto falso nos las da aquí el autor de la lección, y me parece importante mencionarla. Él dice, otro malentendido es creer que el éxito depende de nosotros mismos. Nosotros no podemos salvar a un alma, así como Jonás tampoco podía salvar a Nínive. Muchas veces, igual, yo lo he platicado en otros comentarios de la lección, me he topado con personas que me dicen, es que mire, yo les hablo, pero la gente no quiere nada. Y pareciera ser que a veces nuestro trabajo se enfoca, en este caso, en querer convencer a las personas, cuando nuestra tarea no es convencer a la gente, nuestra tarea es presentarles el mensaje, es mostrarles quién es Jesús, pero mostrarlo con el concepto que es correcto, no con un concepto equivocado, porque a veces eso lleva a que la gente también termine alejándose cuando mostramos a Dios desde una idea equivocada. Y cuando nosotros pensamos que nuestra tarea es convencer a la gente, es ahí cuando fracasamos realmente, porque esa tarea es una tarea que solamente el Espíritu Santo puede realizar, no nosotros. Nuestro trabajo es simplemente llevar el mensaje, pero quien se encargará de convencer a las personas es entonces el Espíritu Santo. Y bueno, ese es otro de las excusas, conceptos falsos o equivocados. Ahora, vamos a seguir con la parte del día martes. La siguiente excusa, la inconveniencia. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, para ello vamos a leer Jonás capítulo 3, versículos 3 al 4. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. El texto bíblico dice que la ciudad de Nínive era una ciudad que en este caso pues era bastante grande. Era una ciudad que realmente pues se tomaba su tiempo para recorrerla. Y mira, ponte a pensar en lo siguiente. Cuando Jonás recibe el llamado de Dios a ir a predicar en Nínive, pues Jonás tenía que sacrificar en este caso días de trabajo, que tal vez si tenía familia pues era dinero que estaba perdiendo, si tenía un negocio, no sé si cuánto le costaba el pasaje también para llegar a Nínive. Ponernos a pensar, bueno, desde la ciudad de Jonás hasta Nínive, ¿cuánto le costaría ese pasaje? ¿De dónde iba a sacar ese dinero? En Nínive no le iban a dar los viáticos para que fuera a predicar Jonás. En Nínive no iba a encontrar un lugar donde le iban a decir, mira Jonás, aquí vas a descansar en esta casa, o mira Jonás, te rentamos una habitación de hotel para que ahí descanses toda la semana en lo que terminas de hacer tu trabajo, mira, vas a ir a comer a este restaurante, o tal persona te va a dar comida para que allí pues tú te alimentes. No, Jonás iba a ir por sí solo, iba a cumplir la misión con sus recursos, y es justamente ese punto, que a veces como seres humanos sabemos que tenemos que cumplir la misión, pero en este caso no queremos invertir en el cumplimiento de la misión. Y me gusta mucho porque el autor de la lección hace algunos comentarios que son importantes. Dice aquí, como Jonás, a veces albergamos prejuicios que nos impiden acercarnos a una persona o a grupos. Tener que enfrentarnos a nuestros prejuicios requiere humildad.
La misión también requiere tiempo y energía emocional. Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ellos puede ser agotador. Y más abajo dice el autor. Y por último, participar de la misión a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y de utilizarlo, ya sea para ayudar a la gente, comprar publicaciones y materiales de evangelización o pagar servicios para dedicar más tiempo a la obra misionera. Hay gastos relacionados con la misión. Mira, realmente a veces cuando uno lo analiza, lo piensa fríamente, se requiere de recursos, no solamente recursos económicos, sino también en este caso emocionales, de energía, de descanso, de muchas otras cuestiones. Y se requiere de todo eso para poder entonces cumplir con la misión que Dios nos ha dado. A veces hay necesidades que Dios nos ha llamado a atender y pues bueno, es nuestro deber como cristianos hacerlo. A veces incluso se puede volver agotador, como dice aquí el autor de la lección, cuando tú ves que no hay un avance, cuando ves que la persona realmente pues no está tan interesada en cambiar su vida, en acercarse a Dios. Entonces son cuestiones que al final de cuentas sí pueden llegar a ser agotadoras, pueden llegar a cansarnos, por así decirlo, en algún momento. Pero nosotros como cristianos creo que es importante que seamos conscientes de este aspecto de la vida cristiana, el hecho de que hacer evangelismo cuesta y debemos estar entonces dispuestos a pagar el precio. Debemos ser conscientes de ese punto. Hacer evangelismo realmente no es gratis, no es fácil, cuesta, tiene un precio. A Jesús le costó la vida. La salvación de cada ser humano a Jesús le costó su sacrificio en la cruz del Calvario. A nosotros nos cuesta energía, nos cuesta tiempo, nos cuesta recursos, nos cuestan muchas otras cosas que debemos estar entonces dispuestos a invertir. Te digo, a Jonás no lo esperaban en Nínive con un cuarto hotel, a Jonás no le esperaba un viático cuando llegara, no, a Jonás le esperaba una difícil tarea que le iba a tomar mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos, pero debemos estar entonces dispuestos a cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Ahora, vamos a seguir avanzando con la lección y vamos a ir a la parte del día miércoles. Nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Mira, vamos a ver justamente este otro punto y para ello hay que leer Jonás capítulo 4 versículos 1 y 2. Y dice allí el texto bíblico: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Mira, cuando nosotros predicamos el Evangelio, creo que lo hacemos justamente porque sabemos que tenemos un Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, porque queremos que las personas se salven. Pero cuando Jonás fue a predicar el Evangelio, Jonás no iba en este caso con ese concepto, con esa mentalidad. Él iba con un mensaje muy claro y nosotros lo vemos cuando él inicia a predicar su mensaje justamente allí en el versículo 4, que en la última parte dice: dentro de 40 días Nínive será destruido. El mensaje de Jonás era un mensaje que no tenía la teología tan correcta que digamos, me atrevo a decir, porque el mensaje de Dios era un llamado al arrepentimiento, era un llamado a volver a Dios, era un llamado a convertirse de sus malos caminos, de sus pecados. Pero Jonás no estaba haciendo ese llamado de gracia, de misericordia, de amor, sino Jonás estaba dando un mensaje de condenación. Y ese es un punto, la verdad, que muy interesante, que nosotros como cristianos muchas veces llevamos un mensaje que, como te decía hace unos momentos, tal vez no es tan el correcto, sino que a veces predicamos más acerca de condena, de odio, de rencor, de castigo eterno, que un mensaje de salvación. Y a veces incluso yo recuerdo en una ocasión un hermano me decía, bueno, porque al menos en lo personal me gusta mucho predicar acerca del Evangelio, de la gracia, de la misericordia de Dios.
Y yo recuerdo que en una ocasión un hermano se acercó y me dijo, mira, creo que ya es tiempo de que dejes de predicar esos sermones tan sencillos y que empieces a dar un mensaje más importante, me decía el hermano. Y muchas veces hay gente que me ha dicho eso, pastor, creo que ya es hora de que usted deje de predicar ese tipo de mensajes y empiece a dar un mensaje de que si no se arrepienten entonces se van a perder y cosas así, y literal, así me lo han hecho saber claramente, y eso es algo que la verdad resulta muy triste porque nos demuestra entonces que tenemos conceptos equivocados acerca de quién es Dios, como lo decíamos hace unos momentos, y es allí donde entonces tenemos que ser confrontados, pero confrontados por medio de la palabra de Dios, que sea Dios quien nos muestre entonces esas verdades, esos principios reales que la palabra de Dios tiene para nuestra vida, y que de esa manera entonces podamos verdaderamente nosotros conocer quién es Dios y así poder transmitir ese mensaje correcto acerca de Dios. Otro detalle es que nosotros vemos que Jonás le está reclamando a Dios y le dice, yo sabía que esto iba a pasar. En pocas palabras, para Jonás aparentemente la misión había sido un fracaso. Para Jonás aparentemente la tarea había sido un completo fracaso. Pero para Dios la tarea no había sido un fracaso, sino había sido un éxito. Vemos allí dos puntos de vista diferentes. Mientras el ser humano pensaba que estaba fracasando, Dios realmente estaba demostrándole a Jonás que había obtenido lo que él quería: convertir y llevar a ese pueblo al arrepentimiento. Y ese es el punto importante de esta cuestión, que nosotros tenemos que entender que, como decíamos hace unos momentos, la tarea no es nuestra, nosotros no estamos fracasando y Dios tampoco nunca fracasa. Cuando dice la Biblia que echa tu pan sobre las aguas y a los pocos días lo hallarás, está hablando de que, bueno, tarde o temprano habrá un resultado como tal. Y entonces vemos aquí que, pues si Jonás iba con un mensaje, con un llamado de Dios, el llamado iba a tener éxito. No como Jonás quería, porque Jonás quería que la ciudad fuera destruida, pero realmente el trabajo de Jonás tuvo un verdadero éxito. Y bueno, vamos a ir a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves. Aquí estoy, envíame a mí. Y para ello hay que leer, en este caso, Isaías capítulo 6, versículo 8 especialmente, porque mira, nosotros tenemos que ser conscientes que el llamado de Dios requiere de personas que estén dispuestas, personas que realmente deseen cumplir el mensaje que Dios les ha dado, que deseen realmente cumplir con esa tarea y que sigan las instrucciones de parte de Dios. Y Isaías capítulo 6 versículo 8, mira lo que dice allí el texto bíblico. Es el llamado que recibe el profeta Isaías a cumplir la misión también. Y dice allí: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira, ¿por qué Isaías acepta este llamado? Si nosotros analizamos el capítulo 6, en los primeros versículos vamos a encontrarnos que Isaías había recibido este mensaje especial de parte de Dios, un mensaje a cumplir la misión. Pero este mensaje le muestra a Isaías en primer lugar su condición pecadora, su condición humana, débil, y que realmente esa condición que nos lleva a pensar que como seres humanos necesitamos de Dios. Y entonces cuando Isaías ve todo eso, se da cuenta que otros seres humanos también necesitan escuchar eso. Y es el día donde recibe el llamado de Dios y entonces dice, heme aquí, envíame a mí. Porque mira, Dios necesita mensajeros que estén dispuestos a llevar su mensaje de esperanza a quienes están abrumados por el ajetreo y la fealdad de la vida. Isaías oyó una voz que decía, ¿quién irá? Y entonces se hace una pregunta para nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Vamos a decir como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. O tal vez diremos como Jonás, bueno, patitas, ¿para qué te quiero? Y nos vamos para otro rumbo. La verdad es que Dios nos llama, y eso tienes que grabártelo muy bien. Dios nos llama, nos hace una invitación. Nosotros tenemos la oportunidad de, en este caso, aceptar o rechazar el llamado de Dios, pero nunca debemos condicionarlo.
O lo aceptamos o lo rechazamos, pero no debemos condicionarlo, sino que si decidimos aceptarlo, lo hagamos al modo de Dios. Y de esa manera entonces podremos tener éxito. Así que mira, podemos seguirnos pasando todo el comentario de la lección hablando de muchas otras excusas. Hay en la Biblia muchos otros ejemplos, Moisés, Jeremías, etcétera, etcétera, de personajes que colocaron excusas cuando recibieron el llamado de parte de Dios. Pero creo que realmente Dios no desea que coloquemos excusas, sino que al contrario, aceptemos la invitación que Dios nos hace y que de esa manera entonces podamos ir y predicar el Evangelio. Mira, como último me gustaría leerte el desafío general de la lección de esta semana, y es el siguiente: colocar en una hoja en blanco una lista de 10 personas que no sean creyentes, y en este caso pues estaremos orando por estas personas durante este trimestre, y pues pidiendo a Dios que nos ayude a poder ser una bendición para ellos, para que en medio de sus necesidades nosotros podamos ser una fuente de bendición. Y el desafío avanzado es elegir una ciudad cercana y otra ciudad diferente de nuestro mundo, donde nosotros podamos entonces orar por aquellas personas que viven en ese lugar, y también para que Dios pueda llevar la luz del Evangelio a esos lugares. Así que esta es la invitación de la lección de esta semana, y pues quiero invitarte para que inclinemos el rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. En esta hora, Señor, queremos darte gracias porque nos permites repasar el estudio de la lección de esta semana. Una lección donde vemos a Jonás colocando excusas, y que a veces pueden llegar a ser nuestras excusas y que no nos llevan o no nos permiten cumplir con la misión. Pero en esta hora, Señor, queremos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ayúdanos, Padre, a cumplir con esa tarea, y de esa manera, Señor, que podamos entonces llevar almas a tus pies. Y te lo queremos pedir todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento del estudio de la lección, y quiero invitarte a que, si aún no te has suscrito a este canal, lo puedas hacer, que en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video pues te llegue la notificación, y también pues no te olvides de compartir, de dejar tu like, de comentar con nosotros y ayudarnos a seguir llevando este ministerio a aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.